Bien, volvemos a la clase y voy a seguir compartiendo la pantalla para entonces decir lo siguiente. Estábamos en la tarea de traducción y como dijo don Edesio Sánchez Cetina, toda tarea de traducción es aproximación. Solo podemos aproximarlo lo más que se puede a los originales. Este ejemplo, voy a compartir también este documento en la plataforma para que lo tengan. Me pareció un artículo muy interesante. Yo solamente extraje esto que quiero plantear a la clase, pero por favor, después de la clase, busquen este artículo que encontré en internet, que me parece muy importante. Miren, vamos a hacer una comparación de los manuscritos de obras clásicas, ¿ok? Obras clásicas de literatura pagana, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, en este cuadrito encontramos al autor, cuándo fue escrito una obra de este autor, cuándo se entiende que escribió, qué fecha, cuál es la copia más temprana o la más antigua que se tiene, en qué fecha se data o se le concede a la copia más temprana de este autor. ¿Cuánto pasó de tiempo entre que fue escrito originalmente hasta que se encuentra una copia o una traducción de ese escrito? ¿Cuánto tiempo pasó? Lo encontramos en la tercera columna. Y actualmente, hermanos, ¿cuántas copias se conservan de esas obras? ¿Cuántas copias actualmente se conservan? Bien, el autor, tenemos autor César. Él tiene una obra que se escribe en el 50 antes de Cristo, pero la copia más temprana, hermanos, ronda en el 900 después de Cristo. Es decir, hay un lapso de tiempo entre que se escribió originalmente y la copia que se conoce, ¿no? Evidentemente esta copia que se encuentra en el 900 viene de otra copia, viene de otra copia, viene de otra copia, viene de otra copia, viene de otra copia. Pero la que se tiene actualmente, de donde se hace la traducción, es la que se encuentra en el 900 después de Cristo. Es decir, pasaron 950 años entre que se escribe y la última copia que se tiene acceso. ¿Cuántas copias hay actualmente? 10 de la obra de César. Lo mismo sucede con Platón. Las obras platónicas fueron escritas en el 350, la copia más temprana tenemos del 900, pasaron 1250 años entre una y otra y solo se conservan 7 copias. Aristóteles escribe alrededor del 300 antes de Cristo y se encuentra la copia más temprana en el 1100 después de Cristo. Es decir, pasaron 1400 años y solamente se tienen 5 copias. Turícides escribe alrededor del 400 antes de Cristo. La copia más temprana es del 900. Pasaron 1300 años y solamente se conservan actualmente 8 de estas copias que aparecen del 900. Heródoto escribe igual alrededor del 400. La más temprana 900, pasan 1300 años e de igual manera se conservan solo 8 copias. Sófocles, hermanos, que es el que tenemos el mayor número de copias actualmente. Sófocles escribe alrededor del año 400. La copia más temprana que se tiene es en el 1000 después de Cristo. Y hay un lapso de tiempo de 1400 años. Es mucho. Solo que en este caso tenemos muchas más copias conservadas, 100 copias actuales. Tácito escribe en el 100 después de Cristo, no antes, sino escribe después de 100 de Cristo, el gran historiador romano. La copia más temprana es en el 1100 después de Cristo, pasan 1000 años de diferencia y se tienen 20 copias de las obras del historiador Tácito. Plinio, otro historiador, romano, escribe alrededor del año 100. La copia más temprana la encontramos en el 50 después de Cristo. Pasaron 750 años entre una y otra y solo se conservan 7 copias actualmente. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que de todos estos autores que pudieron haber escrito alrededor del texto sagrado,
principalmente estos, Platón, Aristóteles en el 350, 300, 400. Evidentemente el texto sagrado es mucho más antiguo que estas fechas, ¿no? Pero pongámosle que el Nuevo Testamento abarca antes de las obras de Tácito y de Plinio, por ejemplo. Y vean ustedes que no se conserva ningún original de estas obras clásicas. Todo lo que nosotros ahora tenemos en las copias actuales vienen de los manuscritos más antiguos o de las copias más antiguas. Y vean ustedes los lapsos de tiempo que existen entre una y otra. ¿Ok? Eso solo como un dato referencial. Ahora, ¿qué sucede con nuestro texto sagrado? Hablando del Nuevo Testamento, hermanos, hablando del Nuevo Testamento, los manuscritos más antiguos tenemos los siguientes. Tenemos el manuscrito, cuándo fue escrito, la copia más temprana o la primera copia que tenemos a la mano y qué lapso de tiempo tenemos. ¿Ok? Bueno, el manuscrito de John Rylands, que es un fragmento del Evangelio de Juan, fue escrito alrededor del 90. El manuscrito, esta porción de la escritura fue escrita alrededor del año 90 y la copia que tenemos más antigua, está en ahora recuerdo en qué museo se encuentra el John Rylands. La copia que se tiene, esta copia que actualmente tenemos, data del 130. Es decir, que hay un lapso de 40 años, hermanos, entre que se escribe y la copia que tenemos actualmente. Es decir, no pasó nada. Quiere decir que esta copia que nosotros tenemos de la porción del Evangelio de Juan en el manuscrito John Rylands es muy fiel, es muy fidedigna porque no pasó mucho tiempo en este proceso de escritura. Luego tenemos el Boder Papyrus. Fue escrito en el 90. La primera copia, hermanos, la tenemos entre el 150, se data entre el 150 y 200 después de Cristo. Pasaron nada de años, realmente 110 años de este papiro del Bodmer, perdón. El Chester Beatty es un escrito, un papiro, ¿no es cierto?, que los datos contiene del año 60. Ad Dominus, este AD, hermanos, es después de Cristo, la época de Cristo, tiempo de Cristo, solo que está en latín esta expresión AD. Bueno, el Chester se escribe en el 60 después de Cristo y la primera copia que se tiene, hermanos, datada, diríamos, es del 200. Y aquí, hermanos, aquí está mal el dato, son más años que pasan, son 140 años aproximadamente que pasan de lapso de tiempo, ¿no?, entre que fue escrito la primera copia, 140. Y luego tenemos los dos códigos o los códices más importantes que tenemos de traducción, de la cual se han valido todos los traductores, que es el Código Vaticanus, el Código del Vaticano, que es un código, hermanos, que encierra la mayor cantidad de textos, no todos, pero la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, que data del 60 al 90, y la primera copia que tenemos es del 325. Es decir, que pasaron 265 años, que este es uno de los códigos más importantes, junto con el Sinaítico o el Sinaiticus, que es lo mismo. Pasan 350 años hasta la primera copia que tenemos y ahí hay un lapso de 290 años. Fíjense entonces, hermanos, que en términos de los manuscritos más antiguos, los lapsos de tiempo que tenemos acá no se comparan con los lapsos de tiempo que tenemos acá. Aquí hay 950, 1200, 1400, 1000 años, etcétera. Acá tenemos 40 años, 110 años, 160 años, 265, 290 años. Es decir, que lo que hoy nosotros tenemos
para tomar los traductores que tienen para tomar como base sus diversas traducciones, estos documentos, estos manuscritos no tienen mucho tiempo de lapso de tiempo. Y entonces, según McDowell, hermanos, este es el John Rylands, hermanos. Esta es la imagen del John Rylands. Esta es una porción del Evangelio de Juan, que ese es el que está, este papiro está datado del 130 después de Cristo, o sea, nada, muy, muy antiguo. Y lo que se traduce en este papiro de John Rylands es lo mismo que leemos en nuestras versiones. Es lo mismo. Entonces significa que el proceso de traducción que hubo durante todos estos siglos se ha respetado, ha sido fiel. Y eso le da un carácter serio a la palabra de Dios. Bueno, McDowell dice que tenemos más de 24,000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento en existencia el día de hoy, hermano. Fíjense, voy a volver atrás. ¿Cuántas tenemos acá de las obras clásicas? La más que tenemos, la de Sófocles, 100. Es la más que tenemos. De ahí en fuera tenemos 20, 7, 8, 5 copias de Aristóteles, ¿no? Y vean los tiempos de lapsos de tiempo entre una y otra. Ahora, nosotros, hermanos, se han contabilizado hasta el día de hoy más de 24,000 copias de manuscritos, de porciones del Nuevo Testamento. Algunas porciones grandes, algunos manuscritos, porciones muy pequeñitas, como el John Ryland, ¿no? Muy pequeñita, no tenemos todo el Evangelio, desgraciadamente, pero nos damos cuenta que con este fragmento muy pequeñito, nos damos cuenta que lo que se escribió, hoy nosotros estamos leyendo palabra de Dios. Entonces, McDowell dice, ningún otro documento antiguo, ya les dije cuáles, aún comienza a acercarse a estos números y certificación. Ninguno, hermano. Ninguno. Solo la palabra de Dios. No hay ninguno. Fíjense, en comparación, la Ilíada de Homero, ya en esta época de la mitología griega, dice que es el segundo con 643 manuscritos que aún existen. Pero de 643 a 24,000 no hay comparación. No hay comparación en lo absoluto. Lo más que se le acerca es la Ilíada de Homero. De ahí en fuera, hermanos, no existe comparación alguna. ¿Ok? Ahora, voy a plantear este cuadro, que insisto, léanlo por favor en la lectura de apoyo que voy a subir a la plataforma, que de ahí lo tomé, que tiene que ver con una cronología de los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo podríamos nosotros idear o imaginarnos cómo sucede este evento? Hablando del Nuevo Testamento. Nos situamos en el año 1 de la era cristiana, aquí donde está mi cursor, ¿no es cierto? Aun cuando sabemos que Jesús no nace en el año 1, nace en el 4 o 6 antes de Cristo. No es propósito de la clase explicar eso. Bueno, pero vamos a situarnos acá, en esta flechita, acá donde está mi cursor, espero que lo puedan ver. Bueno, acá en esta puntitita, diríamos 4 o 5, del 6 a 4, 6 o 4 antes de Cristo, nace nuestro Salvador, nuestro Señor. Esta donde dice Jesús, acá, que aparece en este puntito, en este recuadrito de la flecha negra, es donde existe el ministerio de Jesús. Aquí el Señor nace, crece, es adolescente, joven, e inicia su ministerio, muere, es crucificado, es crucificado, muere y asciende a los cielos. Acá, en este momento, hermanos, en esta flechita donde dice Jesús, no se escribe nada. ¿Ok? No hay nada, no se escribe ningún documento. Del Nuevo Testamento estoy hablando. ¿Ok? No se escribe ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni nada. Nada. Toda la literatura que vamos a tener ya como canónica se va a escribir en este cuadrito donde dice Nuevo Testamento original.
en un periodo de aproximadamente, miren, los más conservadores dicen que el texto bíblico se escribe en un periodo de 50, otros de 80 años, ¿ok? En ese periodo de tiempo, a ver, son 30, 40, 50, 60, 40, sí, en un lapso de 4 décadas, otros le tiran a 6 décadas. Es decir, algunos creen que hasta antes del año 100 se escribe el texto sagrado y otros lo estiran más hasta el 120, hasta el siglo segundo. Bueno, tampoco es propósito de la clase entrar a eso, ya tendremos otras materias. Lo que quiero decir que en ese periodo de tiempo, aquí este cuadrito azul donde está mi cursor, es donde se escribe la palabra del Señor. ¿Por qué es importante decir esto, hermanos? ¿Por qué es importante decir que fue en este tiempo, en este lapso de tiempo de la historia, en que se escriben los textos más sagrados? Porque muchos piensan erróneamente y sobre todo por falsos propagandistas como Dan Brown, no sé si ustedes lo ubican. Dan Brown es uno de los autores famosos de los últimos años porque ha sacado novelas no sé si ustedes han visto la película del Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Bien inspirada por la novela de Dan Brown. Yo leí la novela de Dan Brown. Y bueno, Ángeles y Demonios y Inferno, y ahora sacó una nueva película que quiero ver. Yo soy muy fanático de esas películas, solo que no le creo nada. Me gusta por el género de película, pero no como una fuente de historicidad, porque dice muchas mentiras. Y una de ellas en la película del Código Da Vinci, que se retrata en la película y en su libro, y que mucha gente creyó, es que Constantino, que aparece en el 325, el emperador romano, ¿no? Mete mano para elegir qué libros van a ser considerados como canónicos. Y esto es una mentira, ¿no? Esto es una mentira. Porque, como dice aquí, hermanos, aquí abajito, dice, estos manuscritos, estos que se empezaron a gestar, ¿no es cierto? Esta literatura que se vienen a gestar vienen mucho antes de Constantino u otros poderes políticos. Es decir, que cuando nosotros vemos aquí al John Rylands, al Chester Beatty, al Código Sinaiticus, al Código Vaticanus, ¿no es cierto? Son copias que nacen de este periodo, son copias, hermanos, son traducciones o copias de copias que están alejadas de la influencia de Constantino. Es decir, que nada que ver el hecho de que Constantino haya manipulado para saber cuáles libros ya eran sagrados. Cuando Constantino desarrolla su imperio o su poder, ¿no es cierto? Ya las comunidades cristianas habían establecido qué libros eran sagrados. No fue Constantino, no fue la Iglesia Romana, no fue la Iglesia Católica Romana, no fueron ellos. Ya las iglesias, hermanos, que todavía, porque la iglesia imperial nace hasta la fusión del imperio con la religión con el imperio en la época constantiniana. Bueno, ahí sí ya podríamos hablar de una influencia de la Iglesia Católica Romana que se extiende todo este lapso de tiempo, pero antes no. Y las copias que nosotros tenemos ahora, los manuscritos que ahora nosotros tenemos, no fueron influenciados bajo ninguna circunstancia por Constantino. ¿Ok? Entonces, estas 24,000 copias, hermanos, que se van a desarrollar mucho más en este periodo de tiempo del 500 al 1000 de nuestra era cristiana, vendrán a ser de estas que están acá, no de las de Constantino, ¿ok? Vendrán a ser parte de estas, y estas que nosotros encontramos aquí, estos códigos, el John Rylands, el código, todos estos que he hablado, parten o son traducciones de los más originales que se formaron o se escribieron en este cuadrito.
¿Ok? Entonces, las Biblias modernas, las que ahora nosotros tenemos, NBI, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, la Reina Valera, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia del lenguaje sencillo, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Son traducidas de los manuscritos más antiguos existentes y muchas de ellas son de este periodo. De este periodo. Entonces, hay versiones de la Biblia, hermanos, que tenemos hoy en el año 2000, ¿no es cierto? Que basan sus traducciones en estos manuscritos. Que vuelvo a repetir, hermanos, están alejados de la influencia constantiniana. Nada que ver, nada que ver. Ya para estas fechas, las comunidades cristianas ya consideraban qué escritos eran sagrados o no. Y lo vamos a ver en alguna clase. Aquí miren, en este cachito, no sé si se dan cuenta en mi cursor, en este pedacito que está libre, entre el cuadro este y este otro cuadro, aquí vamos a situar lo que se le conoció como los padres de la iglesia. La segunda generación, es decir, cuando los discípulos mueren, en este cuadrito, aquí los discípulos escriben el texto sagrado. Cuando ellos mueren, dejan a sus discípulos, a los cristianos de la segunda y tercera generación. Bueno, esos están acá. Y ellos nos van a dar mucha luz en alguna clase de poder saber qué libros ya eran considerados como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, este cuadrito trata de resaltar, hermanos, principalmente de que no fueron manipulados. Los textos que ahora nosotros tenemos no son manipulados bajo ninguna circunstancia por ninguna religión oficial. Porque la Iglesia Católica no se funda con Pedro, la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, 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 no. Ellos realmente, como institución, nacen de la fusión de Constantino, del imperio, con la religión. Ahí sí, ahí sí. Pero ya, siglo IV, ¿no? Entonces, nada que ver con lo que encontramos acá. ¿Ok? Bien, cuando lean el artículo van van a tener muchos más elementos para tener. Bien, la crítica textual. Cuando hablamos de la crítica textual, hermanos, estamos hablando de lo siguiente. Acuérdense que estamos hablando de la traducción ahora. Los efectos que tiene, cómo la escritura, este proceso de escritura nos enfrenta a estos desafíos, ¿no? De saber qué palabra es, qué no es, si se escribió de alguna manera, si se escribió de otra. Una palabra nos puede cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Sabemos que el texto original de la Biblia es inspirado por Dios, eso no hay duda. Desafortunadamente no tenemos el texto original exacto, no hay, no lo sabemos. Solo tenemos copias y la mayoría de ellas son de varios siglos más tarde que el texto original, las copias de copias de copias. Estos 24,000 manuscritos que tenemos, bueno, son de muchos siglos. En aquellos tiempos, como todos entendemos, no había imprentas, fotocopiadoras. La única manera que se tenía era copiar a mano el libro. Esa era la forma que se tenía, el copiado a mano. Pero cuando uno copia un texto a mano, pueden cometer errores, evidentemente, porque los copistas o los escribas o los soferines, como quieran llamarlo, evidentemente son humanos que podrían haber tenido algún error. Por eso hay pequeñas diferencias y a esas pequeñas diferencias, hermanos, se les llama variaciones textuales. ¿Ok? Cuando un copista pasaba una copia, escribía una copia, de una copia, escribía otra, podría cometer pequeños errores y a eso se le llaman variaciones textuales, es decir, varía. Un manuscrito nos dice de una manera y otro manuscrito nos dice de otra manera. A esas cosas se le llama variación textual. Varía, no sabemos cuál es. El ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De Mateo 4:20. En algunos manuscritos dice dejando las redes, ¿ok?
Pero en otros manuscritos dice dejando sus redes. Entonces, como no tenemos el original para cotejar cuál copista cometió el error, ¿no es cierto? No, ¿cómo vamos a poder saber cuál de las dos lecturas es la original y cuál es el error del copista? ¿Cómo no sabemos cuál fue la expresión original de esta frase? No sabemos si el escritor sagrado dijo dejando las redes o dijo dejando sus redes. Entonces, ¿cuál es el original, diríamos? ¿A cuál tendríamos que creer? Bueno, este tipo de preguntas lo va a trabajar la crítica textual, que es una rama de las ciencias bíblicas. Entonces, la crítica textual se va a encargar de cotejar los distintos manuscritos que existen y decir, a ver, esta frase que hoy nosotros tenemos, ¿cómo dice en este manuscrito? ¿Cómo dice en este otro? ¿Cómo dice en este otro? Si esta frase aparece de igual manera en todos los manuscritos que tenemos a nuestro alcance, entonces se traduce igual, se copia igual, no hay cambio. Pero, si el traductor, al hacer crítica textual, se da cuenta que en un manuscrito dice una cosa, otro manuscrito dice otra cosa y otro manuscrito dice otra cosa, entonces lo que va a hacer el traductor, hermanos, es que va a traducir de acuerdo al manuscrito que él crea que es el mejor, que él considere que está diciendo lo más acercado a la realidad. Pero lo que va a hacer el traductor es que al final, en el pie de página, va a ser honesto y va a decir, miren, yo traduje esta frase de esta manera, yo traduje dejando las redes, porque pienso que el manuscrito que yo estoy utilizando es el mejor, pero abajo, en el pie de página, el traductor nos va a decir, pero hay otros manuscritos que dicen dejando sus redes. Este tipo de Biblias, hermanos, son las Biblias más honestas. Como lo dice el profesor Samuel Pérez Milós, son las Biblias más honestas porque entonces al estudiante de la palabra se le da la opción de que investigue mucho más para que pueda saber si son dejando las redes o dejando sus redes. Por eso yo les digo a ustedes que las traducciones más honestas, no las más fieles diríamos, sino las más honestas, son aquellas que reconocen al pie de página y decir, miren, la verdad que no sabemos. No tenemos idea si se escribió las o sus. Nosotros hemos elegido la traducción las redes, pero en estos manuscritos dice dejando sus redes. Entonces, bueno, ya es decisión de cada estudiante de la Biblia qué hacer. A eso se dedica la crítica textual. Entonces, el traductor va a ser honesto y va a decir, miren, en este pasaje hay una variación en el texto. Variación en el texto. Es una ciencia interesante. La verdad que mis respetos para quienes se dedican a esto. Hay que conocer todos los idiomas, ¿no? Todos los idiomas para hacer esto. Esto, hermanos, debemos entender que los escribas judíos, los copistas judíos, tenían normas muy estrictas para copiar las Sagradas Escrituras. Cada letra y cada palabra eran contadas. Si se encontraba un error en una página, la página tenía que ser destruida, quemada, no se pasaba. Por eso el texto del Antiguo Testamento fue conservado con mucha exactitud. Pero aún así presenta problemas de traducción de los cuales la crítica textual se va a encargar. En cuanto a la copia en los escribas judíos, hubo un celo impresionante. Los tipos contaban todas las palabras y si no les coincidía el número de palabras, no pasaban eso y lo quemaban y volvían a empezar. Eran muy escrupulosos porque ellos estaban pensando que es palabra de Dios. En el caso del Nuevo Testamento, hermanos, es un poco diferente porque los copistas, o muchos de ellos, no trabajaban con la misma exactitud, o sea, no tenían esa formación, pero evidentemente no eran judíos, sino eran griegos o romanos, algunos de los copistas seguramente, ¿no?
Pero aún allí podemos decir que la mayoría de los escribas estaban muy conscientes de que estaban escribiendo un texto sagrado. Por lo tanto, también, aun cuando no tuvieron la misma prolijidad que los escribas judíos, estaban conscientes de que estaban copiando textos sagrados. Sin embargo, de igual manera, los errores humanos pudiesen haber estado presentes en sus copias. Bueno, eso hace la crítica textual. La crítica textual lo que va a hacer es comparar, a ver, este manuscrito, ¿qué dice? Este manuscrito, ¿qué dice? Bueno, 5 manuscritos dicen que era dejando sus redes. Entonces damos por sentado que ese fue el sentido original, dejando sus redes, porque 5 manuscritos no lo dicen. Y solo uno nos dicen dejando sus redes. Bueno, eso al final del pie de página, el traductor dice, 5 manuscritos dicen que fue dejando las redes, uno dice que fue dejando sus redes, nosotros elegimos que por mayoría creemos que esta es la traducción original. Y de acuerdo con el escritor Julio Trévole, un gran biblista también, dice, la crítica textual estudia el proceso de transmisión del texto, cómo se transmite el texto, desde el momento de su puesta por escrito o la edición primera. ¿Cómo fue ese proceso de transmisión? Entonces, en la crítica textual, quienes se encargan de esta rama de las ciencias bíblicas, nos hacen el gran favor, el fino favor, de ir explicándonos este proceso. A medida que entonces el estudiante de la palabra pueda tener las herramientas para ir conociendo a mayor profundidad el texto sagrado. ¿Okay? Entonces, lo que dice Julio Trévole es que la crítica textual se encarga de reconstruir el texto tal y como aparece en el canon, del cual solo tenemos copia de copias. Y se va a ocupar de la verificación y la escritura y va a intentar darle un sentido original, pero evidentemente tendrá que echar mano de otras ciencias bíblicas, ¿no? De otras ciencias bíblicas. Que bueno, eso ya vamos a ver en otra clase, ¿ok? Entonces, fíjense cómo, hermanos, todo este proceso que hemos tenido respecto de la transmisión escrita viene en función básicamente de cómo es el resultado actual que ahora nosotros tenemos del texto sagrado. Y cómo las distintas traducciones de la cual hoy tenemos, hoy contamos, ¿no es cierto?, han dado fe y veracidad de que la mayoría del texto sagrado ha sido fiel en su encargo, en su mensaje, ¿ok? En su mensaje. Habría mucho para decir, todavía nos falta, por ejemplo, llegar a los códices, para que ustedes entiendan más o menos cómo es el tema, pero de manera general quise traer a la clase cómo se dieron cuenta, hubo un proceso desde los materiales, la forma de escritura, cómo se encara el tema de los idiomas y cómo llega hasta nuestros días lo que ahora nosotros tenemos como palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ustedes, por ejemplo, tómense por curiosidad, la Biblia que ustedes leen, ¿qué manuscritos utiliza para su traducción? A veces pasamos por alto eso, ¿no? Miren, por ejemplo, yo tengo una Biblia acá, que es la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónicos. Y esta Biblia dice, a ver si algo dice. Dice, fíjense, esta Biblia dice, traducción directa de los textos originales, hebreo, arameo y griego. Toma la traducción de los textos originales.
Bueno, esta Biblia, estaba viendo en la Biblia que uso para mi liturgia y no, esta Biblia no tiene nada, no dice nada. Es Reina Valera, para mi liturgia uso Reina Valera, pero no dice nada de dónde sacó los manuscritos, al menos esta versión. A ver, hay otra que tengo acá. En la suya, ustedes ya encontraron que... A mí me parece muy llamativo, nunca vi que, en este momento estoy mirando una de lenguaje actual y no dice Ajá. nada, dice Ah, solamente traducción en lenguaje actual, nada más. claro. Vamos a llegar a ese punto, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia traducida y una Biblia versionada? Y esa que plantea mi hermana Esther es una versión, es una traducción versionada. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, esta que tengo de tampoco dice nada en la nueva versión internacional. Lo que pasa es que hay Biblias en el caso de la que dice mi hermana Esther, no hay Biblia de estudio, pero hay Biblias de estudio como la Reina Valera que sí tiene. Déjenme ahora ver esta. Fíjense, yo tengo la Biblia de Jerusalén, muy buena versión, muy buena traducción, perdón, muy buena traducción, se las recomiendo. Es traducción católica. Dice, presentamos la nueva edición en español de esta Biblia de Jerusalén. Se trata de la cuarta edición que ha terminado su revisión en 2009 en continuidad con las ediciones anteriores. Se ha mantenido la tradicional fidelidad a los textos originales hebreo, arameo y griego y la transmisión de las introducciones y notas de la versión francesa. Fíjense que esta traducción, la Biblia de Jerusalén, es una traducción de la versión francesa. Y la versión francesa es la que toma los manuscritos más antiguos, pero esta Biblia de Jerusalén es traducción francesa. Pero buena traducción, ¿eh? Buena traducción. Aquí sí encontré en la Reina Valera Ajá. que dice, cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. Y arriba dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, otras versiones, 1862, 1909 y 1960. Muy bien, muy bien. Esos datos son muy interesantes porque se da cuenta entonces que la Biblia que usted tiene en sus manos ha trabajado primero con la 60, revisó la 1909, la 62. 62 y la sacan directamente de la traducción original de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera. Sí. ¿Qué Biblia es, hermana? Reina Valera, ¿pero qué año? Esa me parece que la actualizada, me parece. Esa es la 2011, ¿no? No, dice abajo, dice revisión 1960. Y arriba dice antigua versión Casiodoro de Reina 1569. Y después están todos los años. Ok, pero es la mía tiene 2013 y tiene lo mismo que el de la hermana. Claro, 2013 me parece que es la más actualizada, porque yo tengo la 60 y no me dan esos datos en la 60. La mía tiene lo mismo y es la versión contemporánea y supuestamente es 2009-2011. Ajá, sí, es la contemporánea, sí. Ya a partir de la contemporánea, la actualizada, la revisada de Reina Valera, le han puesto esos datos, porque era importante saber de dónde estaban tomando sus traducciones. Pastor, paz. Mande, Leonora, Yo paz. tengo ¿Cómo? o sea, yo tengo esta Biblia que le dieron a Juan, que es la Reina Valeria, y después tengo también esta, que es también la Reina Valeria, pero, o sea, como que explica más mejor que digamos, como que yo entiendo de un poco más. Claro.
Pero ¿qué años son tus Biblias, mi querida Leonora? Me parece que la primera que me enseñaste ha de ser 1909, me parece. La versión 1909. Y la segunda que me enseñaste me parece que es la 1960. La primera dice antigua versión de Casiodoro Reina 1569, revisada por Cipriano de Cipriano de Valera. Valera, Ajá. 1602 y cortejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreos y griego, revisión 1977. Ah, es la revisión 77. Mira, no conocí esa revisión, che. Ok, esa es la primera que me mostraste. Sí, y la otra dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, otras revisiones 1862, 1909 y 1960. Revisión 1960. Ah, esa es la 60, claro. Esa es la que, la que tenemos la mayoría. Ok. La mía tiene más datos. ¿Cuál es? Dice, texto bíblico, Reina Valera, 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960, Derechos Renovados, 1988, Sociedades Bíblicas Unidas, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, otras revisiones, 1862 y 1909, referencias, Sociedades Bíblicas Unidas de 1960, Concordancia, Sociedades Bíblicas Unidas de 1964, 1985 y 1995. Ayudas especiales para el lector, American Bible Society, 1990. Mapas, Sociedades Bíblicas Unidas de 1994 y 2000. Ok, ok. Son Biblias ya más actuales. Las Biblias más actuales, hermanos, ya tienen un trabajo mucho más elaborado en cuanto a las traducciones. Y la católica esta, la latinoamericana, dice que son ediciones paulinas del Verbo Divino, texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Diagramación e ilustración de Hernán Rodas y traducida y presentada y comentada por las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. El año no le encuentro bien. Ah, sí. Ramón Ricciardi y Bernardo Jurault, 1972. Versión 72. Ok. Sí, ediciones paulinas. Bueno, ¿qué les recomiendo, hermanos? Vean por favor el video del profesor Pérez Milós y yo sé que es difícil, pero porque es re caro. Pero bueno, en la medida que ustedes puedan comprar Biblias de estudio, es muy bueno. Porque entonces, cuando ustedes armen sus sermones, ¿no es cierto? Tengan siempre al menos 3 versiones a su lado. Prediquen siempre con una versión que sea entendible para la iglesia. Si ustedes siempre han predicado con Reina Valera 60, prediquen con Reina Valera 60, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento van a predicar sobre el texto de Corintios que dice que el amor de Cristo nos constriñe, ustedes van a leer eso en su Biblia, en Reina Valera 60, pero no le van a entender, no van a saber cómo explicarlo, ¿ok? Pero si ustedes entonces tienen otra Biblia de estudio de otra versión, ¿no es cierto? Van a entender que la otra versión nos dice porque el amor de Cristo nos obliga. Ah, bueno, ahí ya tenemos una idea. Entonces, cuando usted predica, usted va a decir, el amor de Cristo nos constriñe, que significa que el amor de Cristo nos obliga. Ah, entonces la gente ya lo va a entender de mejor manera. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso es muy importante que usted tenga para su estudio, para este seminario, porque usted va a tener muchas otras materias y va a tener otras situaciones, que usted va a tener que decir, a ver, ¿qué dice mi Biblia? ¿Qué dice esta comentada? ¿Qué dice esta otra? Y entonces empezar a estudiar de esa manera. ¿Ok?
Tengo la de Ezequiel, que es nueva traducción viviente, y dice que es una nueva traducción viviente de 2010 y sus ilustraciones del 2011. La nueva traducción viviente, sí. Sí. Creo que esa nueva traducción viviente es muy influenciada por la NBI. Voy a investigar un poco sobre esa. Yo uso mucho la nueva traducción viviente, pero creo que es influenciada por la NBI. Yo tengo entre mis joyas aquí, hermanos, una Biblia que dice: Mein Gott, Berhim Meine, Bellebrunk, Ning, Onk, Lang, Deit, Her, Meinen, Bei, Furgen, Berwang, no sé qué. Es una en alemán. Tengo una Biblia en alemán, hermanos. Oh, okay. No le entiendo nada, pero ay, qué lindo es ver esto. Bueno, trato de buscar el pasaje y a ver, les iba a leer en alemán Juan 3:16, a ver si le encuentro. No, ¿cómo se dice Juan ¿cómo se dice Juan en alemán? John, ¿no? Johannes. A ver, Johannes 3:16 dice: estoy haciendo perder el tiempo, hermanos, no, es aquí con mi vanidad de leerles aquí está, dice: Den hat Gott. Ay, no, olvídense, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alles gut? God es Dios. Sí. God es Dios. God segne dich. Creo que God segne dich aprendió a decir Dios te bendiga, algo así. Mi profesora de alemán, que era la diaconisa Dora Rinflesch, que ya descansa en el Señor, ella me daba algunas clases en alemán. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, de la clase que tenemos? ¿No? ¿Quedó entendido? Bueno, investiguen un poco, hermanos, chusmeen en sus Biblias siempre, vean las primeras hojas, que a veces ni bolilla les damos a las primeras hojas, ¿no es cierto? Pero me parece que va a ser muy interesante chusmear un poquitito con nuestras Biblias. Bueno, Tatiana dice que cada vez que avanza entiende más o le cierran muchas cosas. Sí, nos cierran ahora muchas cosas, hermanos. Y nos tienen que ir cerrando algunas otras cosas, ¿no? Por eso digo, bendito sea Dios el día que elegimos estudiar el seminario. No por el seminario en sí mismo, sino porque Dios nos está dando esta oportunidad de conocer muchas cosas que uno dice, híjoles, no sabía. ¿Ok? Y todavía faltan muchas más. Bueno, amigos, hermanos, que el Señor los bendiga un montonal. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. ¿Lunes? No, martes. Martes, ¿verdad? Martes que nos toca la clase. Bueno, nos vemos hasta el martes. Por favor, vean las tareas que les estoy dando. Anoten siempre la gran mayoría porque el examen, al ser un examen final, no son 5 preguntas, evidentemente. Y por favor, cualquier duda que tengan, si vuelven a ver el video y les nace una duda, mándenme un mensajito y en la medida de mi posibilidad lo contesto o en ese momento lo traigo a la clase para que toda la clase lo aproveche. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Lindo jueves.